Hola, mi nombre es Alfonso Ruiz, soy director del Colegio de Matemáticas Bourbaki. Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos como invitado en esta serie de charlas de las matemáticas en la industria a José Camacho Collados. Un gusto saludarte, José. Muchas Gracias. gracias y encantado, ¿no? de la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Tenía muchas ganas de conocerte, de platicar un poco sobre el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las cosas que más me gusta. Déjenme decir un poco sobre ti, José. Sé que estudiaste una licenciatura en matemáticas. A partir de ahí, en estos programas de Erasmus Mundus, te fuiste acercando a procesamiento del lenguaje natural. Hiciste tu doctorado con un fellowship de Google en la Universidad de Sapienza en Roma, y actualmente estás encargado del grupo de procesamiento del lenguaje natural en Cardiff. Mm. Sin duda alguna, a lo que te has dedicado es uno de los temas Mm. que a mí más me apasiona, me llama la atención y tiene muchas repercusiones dentro de la industria. Y entonces nosotros hoy vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural y pues tu opinión sobre estos temas es muy importante. Te agradezco de nuevo tu tiempo. Nada, gracias de nuevo y si quieres, bueno, voy a extenderme un poco en la introducción, ¿no? En la presentación que ha hecho de mí, ¿no? Dado que esto es una audiencia, ¿no? Va bien matemática, ¿no? Como yo también estudié matemáticas, y dar un poco de por qué, ¿no? Esta transición, ¿no? Que hice, porque a lo mejor también incluso, ¿no? Para gente, para los oyentes, ¿no? Puede ser Claro, sí, interesante. sí. Bueno, y solo decir que eso fue un poco de casualidad, ¿no? También, ¿no? O sea, como dice, yo estudié matemáticas y hice una licenciatura, digamos, de la antigua, que eran 5 años. Ok, Y en mi universidad, que era como la matemática muy teórica, digamos, muy abstracta también y pocas aplicaciones, ¿no? Di durante la universidad. Y yo como que quería, me gustan mucho las matemáticas, ¿no? Me siguen gustando y de hecho las sigo usando, ¿no? Básicamente casi todos los días. Pero yo quería hacer algo como práctico, ¿no? Y ahí pues no sabía exactamente para dónde tirar, ¿no? Me gustaba mucho también aprender, claro, la programación porque veía eso que era importante, ¿no? Para todo. Y los idiomas me gustaban mucho en ese momento, ¿no? Y por eso vi, como tú has mencionado, este máster Erasmus Mundus, que tuve la suerte, ¿no? De ser aceptado y tal, que era como combinaba un poco todo, ¿no? Combinaba un poco las matemáticas con la programación, con los idiomas, ¿no? Y así fue como entré, porque yo no tenía ni idea de lo que era en ese momento. O sea, así lo aprendí mientras que estudiaba el máster, ¿no? Y de ahí, pues sí, se ha convertido en mi tema, ¿no? De lo que lo he estudiado desde que hice el máster, digamos, ¿no? fíjate, no sé si sea casualidad, pero yo también con una formación matemática, yo me tardé mucho tiempo en aprender que existía todas estas aplicaciones relacionadas con el lenguaje, con las imágenes. No sé si sea algo sistémico de las carreras de matemáticas, pero en general pueden ser un poco puristas y poco enfocados a este tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente eso es lo que me pasó a mí, creo, ¿no? O sea, yo, por lo menos, honestamente, a mí me hubiera gustado, ¿no? Estudiar matemáticas, pero con un componente más práctico, ¿no? Digamos, ¿no? Que eso no lo encontré, además, después de 5 años, ¿no? Claro. Da un poco de pie, ¿no? A ver, como las matemáticas más puras, ¿no? Como dices, pero también, ¿no? Ver un poco más las aplicaciones, ¿no? Y tal, ¿no? Las cosas más prácticas. Y a mí, sobre todo, me motivaba eso, ¿no? Claro, no, está muy interesante, José. Gracias por contarnos esto. ¿Te parece bien si empezamos por el célebre Veripol? Si te soy Sí. honesto, llegué a tu trabajo por una noticia que leí en El País sobre Veripol hace ya algunos Sí. años. Me pareció fascinante, me emocionó el trabajo. Y nosotros en el colegio comúnmente, como un caso de uso, como un caso exitoso del procesamiento del lenguaje natural, lo explicamos, pero creo que no me voy a atrever yo a explicar cómo funciona Veripol enfrente de ti. Cuéntanos un poco qué hace Veripol. Pues bueno, lo cuento rápidamente, ¿no? Es un proyecto que fue colaboración, ¿no? Con la Policía Nacional y de hecho, claro, yo estoy ahí involucrado también porque bueno, mi hermano, que también es licenciado en matemáticas, ¿no? Aparte, él era inspector de policía, ¿no? Entonces conocía un poco lo que por dentro, ¿no? Cómo iba la policía y este era como un proyecto que era algo, digamos, necesario, ¿no? Porque se da muchas veces, ¿no? Que hay muchas, por desgracia, ¿no? Muchas denuncias que son falsas y sobre todo con robos con violencia, que es donde Veripol funciona. Y entonces, claro, eso quita como muchos recursos a la policía, ¿no? En investigar delitos que son verdaderos, digamos, ¿no? O sea, gente que es más vulnerable y que de verdad, ¿no? Ha sufrido delitos, pues
no hay forma de investigarlo todo, ¿no? Porque hay muchísimos, claro, y los recursos son limitados. Y de ahí también, o sea, mi hermano vio con otros compañeros de la Policía Nacional de que muchas veces, ¿no? Las denuncias, como se repetía mucho, ¿no? El tipo de denuncias que eran falsas y tal, ¿no? Y que ellos conseguían investigarlas, ¿no? Y saber que eran falsas. Y decía, bueno, sabía que yo también trabajaba en procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y montamos también un equipo, ¿no? Con otros investigadores también. Y dice, pues a lo mejor esto se puede automatizar incluso, ¿no? Porque si ellos veían directamente la denuncia y ya podrían saber si era falsa o no, o sea, no al 100%, pero digamos, con un grado, ¿no? de eficacia alto, pues a lo mejor se podía automatizar. Y así surgió. Entonces nosotros desarrollamos un programa, digamos, de procesamiento del lenguaje natural que, dada leída una denuncia sobre robo con violencia, eso debo también dejarlo claro, que no funciona para todo tipo de denuncia, pues si esa denuncia no tenía posibilidad de ser verdadera o falsa, ¿no? Utilizando técnicas de Machine Learning y todo esto. Y bueno, pues después de la investigación y tal, vimos que funcionaba, ¿no? Razonablemente bien, pero debo de nuevo, ¿no? Hacer énfasis de que esto se puede equivocar muchas veces y se equivoca de hecho, ¿no? Esto es como una herramienta más bien de apoyo, ¿no? Al policía, pero siempre, ¿no? Tiene que haber una persona ahí, ¿no? Que mire más cosas, no solo, ¿no? Lo que Veripol dice, ¿no? Pero entonces simplemente Veripol hace eso, ¿no? O sea, coge una denuncia y te dice como la probabilidad de que esa denuncia sea falsa o verdadera. Claro, es muy interesante y además algo que yo platicaba contigo que debe de hacerte sentir mucho orgullo es que Veripol se utiliza actualmente, la Policía Nacional Sí, la sí. utiliza en España, ¿no? No es Sí. un estudio teórico. Sí, sí, se integró en todas las, digamos, en todas las comisarías, ¿no? Españolas y se utiliza, ¿no? Para, como herramienta de soporte, ¿no? Se han dado también muchos cursos de entrenamiento, yo he estado también involucrado en algunos, ¿no? En cómo se usa Veripol y tal, ¿no? Y qué puede hacer y qué no, sobre todo, ¿no? También de Veripol, ¿no? En qué se puede usar y en qué no. Y bueno, sí, nos llegan informes, ¿no? De cómo ha ayudado en algunas, ¿no? Ciudades y tal, ¿no? Donde esto a lo mejor, estas denuncias falsas no se investigaban tantas, ¿no? Pues un poco por lo menos para mostrar, ¿no? Que esto existe, ¿no? Y que, claro, que puede limitar, ¿no? Los recursos que la policía tiene en otro tipo de delitos. E incluso, otra cosa que yo creo que ha sido positiva en el caso de Veripol, es que ha hecho que, por lo que nos llega, ¿no? Que menos personas, pues como que hagan denuncias falsas, ¿no? Porque saben que como que se están investigando, ¿no? Claro. O sea, no que se están investigando simplemente porque la gente piensa que todo el mundo puede ser un mentiroso, ¿no? Pero claro, que si estás diciendo, si pone una denuncia falsa, eso también es un delito, ¿no? Claro. Y incluso la repercusión que ha tenido, me imagino que Veripol, que más personas estén familiarizadas, pues ayuda a contener Claro. este tipo de denuncias. Algo que tenía curiosidad para saber tu opinión es, creo que la tragedia de algunos científicos de datos, especialmente aquellos que trabajan muy cercanos a la industria, es que esto pasa comúnmente en algunos países, por ejemplo en México, en algunas empresas donde la transformación digital no ha llegado demasiado lejos, pues hay un equipo de ciencia de datos que genera modelos, como puede ser Veripol o como puede ser un modelo de forecast, y no es muy claro que estos modelos se utilicen. Yo te mencionaba que debe sentir mucho orgullo que esto verdaderamente se esté utilizando. ¿Qué crees que tendría que pasar para que estos modelos se utilicen más y para que sean verdaderamente explotados por los tomadores de decisiones? Sí, no, eso es una buena pregunta. Claro, no tengo tampoco todas las soluciones, ¿no? A lo mejor puedo dar un poco mi experiencia, ¿no? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Creo que también, claro, digamos que los gobiernos, ¿no? Las entidades, ¿no? Que podrían ser estos modelos, ¿no? Pues hay que, un poco, nosotros, ¿no? Digamos, también los científicos de datos, ¿no? Tenemos que hacerles ver, ¿no? Que esto puede ser útil, ¿no? Y que puede ayudar en ciertas cosas, ¿no? Y aparte creo que los científicos de datos también, como otra forma de ayudar, y no solo de ayudar, digo, pero para crear, digamos, modelos mejores y que todo funcione mejor, es crear como equipos interdisciplinares, ¿no? O sea, muchas veces, y yo también lo he hecho, ¿no? Y claro, muchos investigadores, ¿no? Pues intentamos crear modelos, ¿no? Nosotros mismos, pensando lo que es mejor, pero muchas veces no sabemos, ¿no? Lo que es mejor para una entidad particular.
Claro. Y a veces, claro, ese modelo pues puede que no sirva en un contexto más práctico, ¿no? O sea, muchas veces a mí, por lo menos, yo lo que hago ahora muchísimas veces es eso, es colaborar con equipos expertos, ¿no? Digamos, trabajo también a lo mejor en cosas relacionadas con la salud mental o medicina, pues hay gente, ¿no? Que trabaja, ¿no? Digamos, médicos o expertos en la salud mental, psicólogos. En otro lado también trabajo muchas cosas con redes sociales y trabajo eso con la empresa, digamos, con Snapchat también, que saben cómo funciona una red social también por dentro. Y creo que eso es importante, no solo para que los modelos se usen, pero para que tú de verdad, ¿no? Sepas que estás haciendo modelos, ¿no? que puede ser práctico. Pero creo que sí, que intervienen los dos aspectos, ¿no? O sea, que el investigador, digamos, el científico de datos, tiene que hacer ese esfuerzo también, pero claro, también tiene el esfuerzo en la otra parte, ¿no? De saber que estos modelos tienen mucho potencial, ¿no? En según qué cosa. Claro, déjame aventurarme a decir, quizás Veripol sin la ayuda de la policía hubiera sido imposible, ¿no? Hubiera sido imposible porque, bueno, primero no hubiera tenido ni siquiera la idea, ¿no? Porque la idea venía de un caso práctico, ¿no? De lo que Claro. sucede, ¿no? Y de que, claro, de que los policías, ¿no? Sabían, ¿no? Lo que pasaba, que eso era un problema primero, porque tampoco muchas veces está muy reportado, ¿no? Que ese es un problema. Y segundo, que, claro, que pasaba esa cosa de que muchas veces los policías ya sabían interpretar, ¿no? Las denuncias y directamente saber, ¿no? Que una denuncia podía ser falsa o no, simplemente mirando, ¿no? Mirando el informe. O sea, todo eso, y luego incluso, eso simplemente para la idea, pero incluso luego en el desarrollo de Veripol, ¿no? Teníamos policías involucrados, ¿no? En cómo, ¿no? Desarrollar el modelo, en qué tipo de denuncias, ¿no? Pues podíamos usar para entrenar el modelo y muchos más aspectos, ¿no? O sea, evidentemente sin la policía Yo, Veripol no hubiera existido directamente, ¿no? Claro. yo recuerdo haber leído en el artículo que incluso se involucraron la policía en el desarrollo del bag of words, en la elección de las palabras, y Sí. podría ser que también en el calibrado del modelo. Sí, estuvieron participando en toda la etapa, digamos, del modelo, desde el principio de desarrollo y después, claro, en el calibrado, como dices, también, ¿no? E incluso hubo como estudios pilotos, ¿no? Donde las policías también iban a diferentes ciudades, ¿no? Y ver cómo funcionaba, ¿no? Digamos, en un entorno práctico, ¿no? Y claro, todo eso es súper útil, ¿no? Para desarrollar el modelo. O sea, si no hubiera estado involucrado en toda el desarrollo del modelo, no hubiera funcionado, ¿no? Como ha funcionado. Claro, sí, estos equipos multidisciplinarios, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, uno de los temas que quizás a mí me gustaría que fuera el tema central de la charla de hoy, José, si estás de acuerdo, Sí. es analizar o especular, quizás conocer, por supuesto, conocer tu opinión sobre qué tan avanzado está el procesamiento del lenguaje natural comparado con otras áreas dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Todos sabemos este desarrollo monumental que ha habido de las redes convolucionales, que en algunos casos mejoran el performance de los humanos para clasificación de imágenes, por ejemplo. Es bastante avanzado todo lo que se ha hecho. Y unos estudiantes en The Gradient, que es una revista de Stanford, en un artículo que les vamos a compartir en este video, que me parece interesante, ellos especulan si el momento ImageNet o un momento análogo a lo que pasó con las redes convolucionales había llegado ya al procesamiento del lenguaje natural. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿crees que ya estamos suficientemente avanzados los modelos y las técnicas de procesamiento del lenguaje natural como lo estamos en imágenes o en otras áreas de inteligencia artificial? Digamos, primero, o sea, me parece complicado comparar, ¿no? Áreas también, ¿no? Porque, claro, son muy diferentes y digamos que los objetivos también son en cierto modo diferentes y los desafíos también son diferentes. Luego muchas técnicas son parecidas, ¿no? Que son de aprendizaje automático, ¿no? Que se usan para uno y para otro, ¿no? Y son parecidas. Y en ese caso, digamos que, claro, que cuando apareció ImageNet, ¿no? En imágenes, ¿no? Fue una revolución, ¿no? Y ayudó a mejorar mucho ese campo, ¿no? Yo no soy especialista en ese ámbito, pero claro, como sabes, sí, el procesamiento del lenguaje e imágenes se comparten muchas técnicas y que al final también, ¿no? Está un poco informado de lo que pasa. Y digamos que en el lenguaje, pues sí, ha pasado una cosa parecida, ¿no? Como comentas, que son estos modelos del lenguaje que, bueno, que me podría explayar horas, ¿no? En cómo ha sido la historia. También he escrito un poco artículos, incluso un libro parecido, ¿no? Sobre esto, ¿no? De cómo ha sido la transición, ¿no? De los modelos que se utilizaban antes estadísticos a modelos más, digamos, utilizando las redes neuronales,
y luego está como lo que se llama embeddings, ¿no? Que como que ayudaba a aprender una representación un poco de conocimiento, digamos, ¿no? Que se podía usar luego por otros modelos. Y finalmente modelos de lenguaje, que no sé si los oyentes estarán muy familiarizados, ¿no? Pero como BERT, Roberta, ¿no? GPT, ¿no? Que son los más populares. Y entonces, claro, eso fue como una revolución porque fue una revolución por varios motivos, ¿no? Primero porque se veía que esa forma, ¿no? de aprender conocimiento, ¿no? Dado, por ejemplo, leían toda la web, ¿no? Estos modelos, ¿no? Y entonces pues aprendían muchísimo el conocimiento y luego eran muy flexibles, ¿no? Para aplicarlo en una tarea, en otra, y funcionaban mucho mejor de lo que había anteriormente. Y yo tengo que reconocer que yo era muy escéptico al principio. Y bueno, creo que también el trabajo, ¿no? De los científicos, ¿no? Ser escépticos, ¿no? También al principio. Y claro, y viendo también las limitaciones que pueden tener y que siguen teniendo. Pero es verdad que han cambiado como casi todo el procesamiento del lenguaje natural. Incluso ahora en conferencias, ¿no? En conferencias de procesamiento natural, ¿no? Hace 3 años estos modelos de lenguaje no existían y ahora básicamente el 90%, ¿no? de los artículos, ¿no? tienen que ver de una manera o de otra con estos modelos de lenguaje, porque es verdad que mejoran muchísimo lo que había y permiten, ¿no? digamos que no solucionar, pero sí avanzar en muchas tareas que parecía impensable solamente hace unos años. Así que sí, yo creo que el momento del procesamiento natural ahora es muy, muy interesante porque, bueno, hay todavía muchísimos desafíos y también porque, relacionado además con lo que hablábamos antes, ¿no? Porque da a solucionar como problemas prácticos, ¿no? Digamos. Claro. Y hay muchos problemas prácticos que ahora se pueden solucionar con modelos que hay y mucha gente puede utilizar estos modelos porque no son difíciles de usar, ¿no? Y aquí hay muchos factores, ¿no? De por qué esto ha funcionado también, open source, ¿no? También, y diferentes, ¿no? Actores, ¿no? Que han contribuido a eso. Yo también algunas veces le achaco este éxito a cómo se ha involucrado la industria en el desarrollo de estos modelos, ¿no? Yo pienso que es mucho más fácil que una compañía mediana tenga bases de datos con texto, donde los clientes escriben sus opiniones o los currículums de las personas se llegan en texto, a bases de datos estructuradas que involucra un tratamiento manual o a bases de datos de imágenes. Creo que es muy común ver en la industria bases de datos de texto y pienso que pues, la industria quiere que estos modelos funcionen mejor y quizás ese ha sido uno de los motivos, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, totalmente. O sea, la industria ha sido totalmente importante en estos avances, ¿no? De hecho, el modelo BERT, ¿no? Que fue una de las revoluciones, fue creado por Google. Y otra industria, digamos, Hugging Face, es la que ha contribuido, ¿no? a este como entramado, ¿no? de open source, ¿no? donde todo se comparte, ¿no? y todo se puede usar de manera fácil. Facebook también tiene otros modelos, ¿no? de lenguaje que han sido muy populares y tal. O sea, de verdad la industria ha estado muy involucrada. Y yo creo que también, claro, es lo que tú dices, ¿no? Que como que se benefician los dos, ¿no? Se han visto, porque la industria se beneficiaba de que, claro, de que esto, ¿no? Era un problema y requería, ¿no? La investigación, ¿no? O sea, no se podía solucionar simplemente con fuerza bruta o con simplemente, ¿no? con soluciones que existían en ese momento, ¿no? Se necesitaba algo más. Y entonces, como que incluso las conferencias, ¿no? de investigación, que antes era, digamos, más para académicos, las de procesamiento del lenguaje natural, ahora casi la mitad y mitad, o sea, mitad de industria y mitad de académicos, ¿no? Y ha habido muchas colaboraciones. Yo he colaborado mucho también con estas empresas grandes, ¿no? Y se nota cómo invierten, ¿no? En esta parte de investigación. Obviamente no pueden compartir todo lo que hacen, pero que hay muchísimas cosas que sí, porque yo creo que eso, que el beneficio es mutuo, ¿no? Y yo creo que esa colaboración de industria e investigadores ha sido muy beneficiosa para el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Un poco más centrándonos en las matemáticas de este tipo de modelos. Yo sé que tú trabajas mucho con los embeddings. Hace rato yo les llamo encajes. No estoy seguro que sería la traducción más adecuada, pero en inglés estamos de acuerdo que se llamarían embeddings. A mí como matemático, una de las preguntas que siempre me he hecho, por ejemplo, relacionado con cómo Word2Vec resuelve el problema de las analogías o las similitudes. O sea, a mí me parece fascinante que este problema se pueda resolver. Está muy cercano al escepticismo que tú me dijiste, que tú mencionaste hace rato. Yo la primera vez hubiera dicho, esto no se puede hacer, esto ni siquiera es un problema matemático bien planteado o algo parecido. A mí esto me interesa mucho, me interesa
aquellos resultados matemáticos que pueden explicar por qué estos modelos están funcionando correctamente. ¿Qué le podrías decir a un matemático, a un matemático profesional, pero que quizás no está involucrado en el entrenamiento de las redes neuronales, que a lo mejor no ha trabajado con un problema de este tipo? ¿Qué le dirías a un matemático que tiene este tipo de curiosidades? Pues lo primero diría que no tenga miedo, ¿no? En meterse en este tipo de problemas, incluso sin conocer, ¿no? La parte más práctica o de redes neuronales y tal, ¿no? Porque como dices, la parte de, por ejemplo, de embeddings, ¿no? Son simplemente vectores, ¿no? Un espacio vectorial, o sea, no tiene mucho, ¿no? Son operaciones muy sencillas, ¿no? Que a nivel matemático es como nuestro pan de cada día, ¿no? Digamos. Pero, y luego da, claro, para mucho, ¿no? De investigar, ¿no? Y como dices, ¿no? Que todavía hay muchas preguntas que no podemos contestar, ¿no? De por qué funciona, por ejemplo, de analogías, ¿no? Que preguntaban, ¿no? Que es, por ejemplo, el ejemplo este famoso, ¿no? De rey a reina como hombre a mujer, ¿no? O al contrario, ¿no? Y tal, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que con operaciones matemáticas, ¿no? De suma y restas, ¿no? Puede hacer este tipo de analogías que a mí todavía me parece casi magia, ¿no? Y ha habido mucho, sobre todo eso, modelos matemáticos que intentan explicar, ¿no? Yo incluso también he intentado, todavía estoy trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? Incluso con las analogías, porque es un tema también que a mí me fascina también, desde el punto de vista como soy matemático, ¿no? También es uno de los temas que más me apasiona. Y sí, diría que de hecho hacen falta como más matemáticos, ¿no? En ese caso, ¿no? Porque como que ahora cada vez las cosas son mucho más prácticas y van muy rápidas, pero que Claro. no entendemos muy bien lo que pasa, ¿no? Por dentro. Y lo que pasa son cosas matemáticas, ¿no? O sea, por qué funcionan y por qué en algunos ámbitos sí, otros no, por qué en ciertas cosas sí, ¿no? En verdad es una cosa matemática, de matemáticas prácticas, ¿no? Digamos, pero que hace falta más teorías matemáticas para intentar entender esto claro, y mejorar incluso lo que hay. Así que sí, a los matemáticos que nos están escuchando, yo diría que el procesamiento del lenguaje natural yo creo que es un ámbito fascinante y que no requiere a lo mejor tener eso, ¿no? Digamos, los conocimientos de programación no experta, ¿no? Para empezar, ¿no? A analizar y ser útil, ¿no? En ese ámbito. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, ahorita que lo mencionabas, yo pienso que en general todas las personas, todos los científicos de datos que trabajan con modelos, por ejemplo, con redes neuronales, pero bueno, pueden ser modelos más sencillos de machine learning, no solamente redes neuronales. Pienso que todos los científicos de datos tienen una intuición muy particular que algunas veces es distinta a la intuición de los matemáticos, ¿no? O sea, pienso que son muy prácticos, buscan resolver el problema como se tiene que resolver, ¿no? O sea, correctamente, pero a lo mejor sin esa estética que los matemáticos buscan. Yo pienso que son más cercanos a los físicos, los científicos de datos, ¿no? Que son quizás un poquito más experimentales, más pragmáticos. Sí. ¿Tú crees que esta intuición del científico de datos es particular? ¿Tiene algo que aportarle a otras áreas de la ciencia? Sí, sí, no había escuchado esa analogía antes, ¿no? Pero sí tiene mucho sentido, ¿no? Y sí, yo diría, yo también lo he visto mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es súper multidisciplinar, ¿no? O sea, hay gente que son lingüistas, ¿no? Tengo compañeros también y tal. Otra gente que viene de las matemáticas, ¿no? Digamos como yo. Otra gente que viene de la informática. Y ahora incluso ya simplemente de ingeniero de datos, ¿no? Como dicen, ¿no? Que directamente, ¿no? Eso es una carrera, ¿no? Que empieza directamente. Entonces, hay como y notan, ¿no? Que la gente ve los problemas de manera muy diferente, que creo que eso también es la riqueza, ¿no? De este ámbito y también por qué me gusta, ¿no? Porque te da para conocer a mucha gente, ¿no? Que tienen como ideas muy dispares y todas son interesantes, ¿no? Que cada uno lo mira de una forma diferente. Así que sí, totalmente sí, lo veo básicamente igual y veo que eso, por ejemplo, los científicos de datos, ¿no? Son como, ven el problema de manera más práctica, ¿no? Cómo pueden a lo mejor resolver algo, ¿no? Práctico en un día, digamos, y una función así sencilla y práctica. Que eso es muy útil también porque nosotros, digamos, los matemáticos, ¿no? Muchas veces buscamos como ideas necesitamos mucho tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? Teorías muy rebuscadas, algunas tienen sentido, otras, bueno, todas tienen sentido, pero algunas tienen utilidad práctica, otras no, ¿no? Entonces, como que también te ayuda, ¿no? Tener un científico de datos para decir, bueno, esto es lo que va a ser más práctico, ¿no? Digamos, y también, y al contrario, en matemáticos se necesitan porque es lo que al final hace que también progresen, ¿no? En la investigación. O sea, crear nuevos modelos, entender y todo eso, o sea, necesita mucho de las matemáticas.
Estoy de acuerdo contigo. Yéndonos a otra dirección un poco distinta, José. am, Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial ha permeado el juego, juegos como Go, juegos como ajedrez, es decir, lo que los modelos aprendieron sobre estos juegos han traído nuevas estrategias en ajedrez, nuevas estrategias en Go. Este, ¿Qué tanto crees que pueda ayudar o qué tanto crees que vaya a afectar el procesamiento del lenguaje natural a lo que entienden los lingüistas sobre el idioma, sobre la manera en la que está estructurado? Esta pregunta la había pensado en algún momento, no te la había contado, pero Sí, ahorita sí. que estabas hablando me vino a la mente. ¿Crees que pueda ocurrir algo así? No, me parece interesante. Además, yo no sé si había comentado antes, ¿no? Pero soy jugador de ajedrez también como semiprofesional, de hecho. Así que este tema me ha fascinado mucho, ¿no? De cómo ha mejorado, ¿no? Digamos, las Claro, máquinas, ¿no? Y qué rápido, ¿no? Han ido mejorando y que todavía pueden mejorar incluso más, ¿no? En el tema sí, del sí. ajedrez, ¿no? Y tal. Y claro, ha cambiado totalmente, ¿no? Como vemos el ajedrez. Y en el tema de procesamiento de lenguaje natural, sí, yo creo que sí. Y bastante, ¿no? Y creo que, bueno, que es positivo para los dos ámbitos, porque hay como problemas lingüísticos, ¿no? Que digamos que no eran muy prácticos, o que al final era difícil, ¿no? De encontrar, ¿no? La razón, ¿no? A lo mejor de estudiar un problema lingüístico o otro, ¿no? Ahora como que entre los lingüistas, ¿no? Y digamos, y el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Puede encontrar problemas mucho más interesantes. O sea, hay un ámbito, hay una distinción que se llama, en español ya no sé cómo, sí, en español sería procesamiento del lenguaje natural y lingüística computacional, ¿no? Como que se dice que el procesamiento del lenguaje natural es la rama más práctica, ¿no? Donde quiere resolver problemas, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Como análisis de sentimiento, traducción automática y tal. Y la lingüística computacional, al contrario, utiliza herramientas de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Automática, para entender mejor los problemas lingüísticos. Y yo he trabajado mucho, de hecho, en ese ámbito, sobre todo en el ámbito de la semántica, incluso el tema de los embeddings o de los encajes, ¿no? Como comentabas, ¿no? Es muy relevante en eso, ¿no? Entender cómo se entienden las palabras, cómo los ordenadores entienden las palabras, y si eso es parecido a cómo los humanos o los lingüistas entienden las palabras y el significado de las palabras, los sentidos, que las palabras son ambiguas o no. O Claro. sea, hay muchos problemas súper interesantes y a mí en eso me ha interesado muchísimo, ¿no? Sobre todo en entender más el significado de las palabras y cómo, claro, cómo los ordenadores además entienden eso y cómo llevar la parte de cómo las personas no entendemos el lenguaje a desarrollar modelos que, claro, que entiendan el lenguaje más parecido a cómo lo hacen los humanos, ¿no? Claro. Mm. Muy bien, José. Te Mm. agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo quiero terminar con dos preguntas, esta pequeña charla. Una, en realidad, es una provocación prácticamente, Sí. no es una pregunta muy bien estructurada. Tengo una apuesta con un colega relacionada con todo lo que ha pasado con GPT-3, este artículo que escribió en The Guardian, totalmente escrito por la computadora. Tenemos una apuesta de si en 20 o 30 años la mayoría de los textos que nosotros vamos a leer, artículos en un periódico, resúmenes de un partido de fútbol, textos quizás no Ulises ni El Quijote, ¿no? O sea, textos que nosotros consumimos mucho, con mucho más frecuencia. Si estos textos van a estar escritos todos por una computadora en algunos Sí. 20 o 30 años, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas sobre eso? No, eso es muy interesante y claro, no sabría por dónde empezar porque claro, como las cosas se mueven tan rápido, ¿no? O sea, sí, es posible que eso pase, ¿no? Yo ya he aprendido también un poco a no hacer muchas apuestas en este tipo de temas porque todo cambia muy rápido y es casi imposible, ¿no? Prever, pero sí, la verdad es que los modelos de generación, digamos, no todo está mejorando muchísimo. E incluso que tú dices Ulises y cosas creativas, incluso en eso están mejorando. Evidentemente no van a tener la creatividad, ¿no? de las personas y tal, ¿no? Pero incluso en ese tipo de cosas. Y como tú dices, a lo mejor en cosas que son más repetitivas, ¿no? Que tienes que decir básicamente cosas parecidas, ¿no? Como retransmitiendo un evento y tal, pues sí, podrían ayudar mucho. Y también da un poco de miedo, ¿no? De que todo esto, ¿no? De que cada vez todo sea más escrito, ¿no? Por ordenadores. O Claro. sea, a mí también me motiva mucho desde el punto de vista de investigación, pero sí, da un poco también un poco de miedo a la vez. Así que bueno, no sé qué decir, o sea, un poco en la apuesta esa, ¿no? Así que siempre yo veo que es un poco súper difícil, ¿no? de prever lo que va a pasar, incluso a 5 años vista, ¿no? Ya digamos a 15, ¿no? Sí.
Claro, sí, sí, no, soy completamente de acuerdo. No sé si viste este artículo reciente de los mismos que sacaron AlphaGo, en donde hablan sobre, en donde presentan un modelo, también un modelo parecido a los modelos de lenguaje, es una red recurrente, en donde resuelve tareas de programación. ah, Sí. y participa en estos concursos complicados Sí. Ah. de programación. Am, ¿Crees que las tareas que resuelve, en este caso, generar un texto, por ejemplo, generar un periódico, generar un artículo para un periódico, y las tareas que resuelve un programador profesional son muy distintas? O sea, yo creo que son parecidas, pero sí puedo entender mucha más complicación en el artículo de The Guardian. Hasta de alguna manera me parece extraño que el otro problema no se haya resuelto antes. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que es mucho más difícil todo que sea, digamos, el lenguaje natural, ¿no? De cómo hablamos los humanos. Por ejemplo, un artículo, como dices, ¿no? Que está escrito por un ordenador, eso es fascinante, ¿no? Luego, que me parece una cosa súper práctica, ¿no? Que también que pueda haber, ¿no? Modelos que te ayuden a programar, porque ahora, y de hecho ahora se ve que ahora no tienes que saber mucho programación porque hay muchas herramientas que te ayudan y cada vez más. O sea, Claro, básicamente sí, a veces escribes lo que necesitas y ya te puede dar con el programa que necesitas. Sin saber programar, ¿no? Ya puedes hacerlo directamente. Y no es un tema que yo haya trabajado mucho, pero sé que hay mucha gente trabajando en eso y es uno de los aspectos más prácticos. Pero estoy de acuerdo contigo, creo que es mucho más difícil, ¿no? La parte más creativa y del lenguaje natural que digamos, lenguaje más artificial, ¿no? Como es el lenguaje, ¿no? claro. de programación. Así que sí, yo veo que a lo mejor es mucho más fácil de resolver y de hecho creo que tampoco se está muy lejos, ¿no? No, no. En resolver este problema, ¿no? De cómo generar, ¿no? Programas, ¿no? De programación, digamos, ¿no? De código. Claro. Y ya por último, José, Mm, y los teoremas matemáticos, las demostraciones mm, matemáticas, hace unos 4 años, me parece, en una entrevista a Terence Tao le preguntaron si él creía que las máquinas iban a resolver los teoremas matemáticos mejor que los matemáticos. Incluso Terence Tao en ese momento dijo que sí. mm, Yo mm, quizás hasta hace un año o año y medio hubiera dicho que no. Pero yo creo que yo ya diría que sí. O sea, yo pienso que muy pronto las máquinas van a resolver teoremas matemáticos que incluso inalcanzables para, mm. para los matemáticos. ¿Tú qué opinas? Sí, no sabría darte una respuesta, claro, Terence Tao seguro sabe mucho más que yo en este ámbito, ¿no? Así que su respuesta seguro que es mucho más relevante. En mi caso yo creo que lo que puede hacer, y está bien parecido a lo que se ve en el procesamiento del lenguaje, ¿no? Ujú. De que digamos que las herramientas computacionales son una ayuda de soporte muy grande, ¿no? O sea, se han resuelto ahora problemas, ¿no? Digamos, en combinación, ¿no? De las personas con las máquinas, ¿no? O sea, es Claro, difícil a lo mejor que una máquina resuelva solo un teorema porque es difícil de entender, pero hay partes a lo mejor de ese teorema que se pueden resolver, digamos, incluso con fuerza bruta o con algo incluso que no sea fuerza bruta, ¿no? Pero que los ordenadores son mejores que los humanos, ¿no? Digamos, en cierto tipo de operaciones, ¿no? Que se nos escapa, ¿no? Digamos, a los humanos, ¿no? Antes estábamos hablando incluso de jugar al ajedrez, ¿no? Porque claro, si hay algo relacionado con eso, pues una máquina te va a ayudar a calcular mucho mejor, ¿no? Los mejores claro. movimientos y tal. Y seguro que muchos teoremas necesitan de esa ayuda computacional para ser resueltos. Así que yo soy más de la idea de que como que no van a reemplazar a los humanos, ¿no? Pero que la combinación, ¿no? de humano y máquina, ¿no? De persona y máquina, es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? En cómo saber usar, ¿no? Ese Claro. poder computacional, ¿no? Que tenemos y cada vez cosas mucho más complejas, ¿no? Y quizás más cercano a revisar una demostración, ¿no? Que es a revisar si es correcta una demostración y poderla formalizar, como esos lenguajes como Coq o algo así, ¿no? Ok. Sí. Perfecto, José. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. En realidad estuvo muy interesante la charla. Te felicito por los trabajos que he leído. Me parecen bastante interesantes y en la medida de nuestras posibilidades en el colegio siempre tratamos de dar visibilidad a este tipo de trabajo. Será un gusto tenerte en alguna otra charla Sí. aquí dentro del colegio. Pues mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación e igualmente, ¿no? Felicitaciones por la iniciativa, ¿no? Del Colegio Urbac y cómo dais, ¿no? Difusión a todos estos tipos de temas, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? Que se haga esto. Así que yo encantado en cualquier ocasión, ¿no? De unirme. Sí. Muchas gracias, José. Que tengas bonita tarde. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.